este momento nos encontramos con el coordinador del Colegio Calima, el señor Yasarel Quinroa. Es licenciado en Biología y Química y tiene una especialización en Gerencia Educativa. Buenas tardes, Muy Yasarel. buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues es un gusto tenerlo acá. Vamos a hacer algunas preguntas sobre política. La primera pregunta que tenemos es, ¿considera usted que la Declaración de los Derechos Humanos es importante o ha sido importante o será importante? Sí, claro, es una carta muy importante en la cual los gobiernos, todos los entes gubernamentales están en la obligación de cumplirlo. Y por ende, pues los ciudadanos que son las personas que van a tener los beneficios de la Constitución, van a ver la posibilidad de tener acceso a la educación en todos los niveles. Según su experiencia, en Colombia, ¿se aplican efectivamente esos derechos humanos? Pues ahí sí difiere un poquito, porque pues en realidad los derechos y toda la constitución de todos los países, incluyendo Colombia, siempre boga por la educación como un derecho fundamental, pero pues en realidad no es fundamental. En cuanto a los gobiernos la ven como una opción y los ciudadanos la toman como no como una obligación, sino como una posibilidad de hacerlo. Se enfocan más de pronto en la parte laboral, ya que pues siempre el país tiene sus dificultades económicas, su difícil acceso a la educación y por ende el mismo ciudadano prefiere más bien dedicarse a trabajar, a mirar la manera como ayuda o colabora en su ámbito familiar y ve la educación como un aspecto secundario. Por obvias razones, el Estado debe promover o debe proveer a los ciudadanos del acceso a la educación en todos los niveles. Pero pues en realidad es un poco complicado que lo hagan. Retomando un poco lo que usted acaba de decir de la Constitución, en este caso nuestra Constitución de Colombia, ¿usted considera que fue importante la implementación de la Constitución? Sí, claro. La constitución en todos los países y además, por ejemplo, a nivel de Colombia, es la que reglamenta y que regula todas estas situaciones, tanto políticas como vivenciales, ¿no? Por obvias razones, todos los ciudadanos, e inclusive hasta el mismo presidente, se rige por esta Carta Magna. La constitución de un país es como decir la carta de navegación, en la cual dice hasta dónde puede llegar las funciones de una persona y qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. Por obvias razones, todos los ciudadanos estamos, pues por decirlo de alguna manera, sometidos a ella, pero al mismo tiempo podemos enriquecerla cada día más. Partiendo de esto, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 27 que hace referencia de la libertad de enseñanza, ¿usted qué opina? Pues la libertad de enseñanza es buena en cierta medida, Ujú. porque pues le da la oportunidad a las instituciones y a los directivos docentes de plantear la educación que realmente necesitan su sociedad, ¿sí? Permite que ellos contextualicen la parte de la educación a las necesidades reales de esa sociedad. Pues lamentablemente en Colombia la educación se ha visto permeada siempre por modelos importados, ¿sí? Ujú. De países industrializados que sus características o sus necesidades son muy diferentes a las reales de nuestro país. ¿Qué sucede? Que de todas maneras en nuestro país hay niveles culturales, al igual que en todos, pero que realmente no se ven, ¿cómo decir?, como enfatizados en la educación. ¿Yo para qué le voy a enseñar a un estudiante, no sé, hablemos por decirlo de alguna manera, recursos informáticos, tecnología, redes virtuales, cualquier cantidad de cosas cuando el estudiante ni siquiera tiene acceso, por ejemplo, a un computador? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, el permitir ampliar esa posibilidad a las instituciones educativas hacen que ellas mismas contextualicen la educación y digan nuestra sociedad o nuestra cultura en este momento necesita
tal tipo de educación y por eso lo permite. En la parte de la religión, claro, la educación no debe ser unitaria y decir totalista y decir es que todos deben ser católicos o protestantes o bueno, cristianos, sino que le da la oportunidad a cada institución que promueva ¿cómo se llama? Sus aspectos religiosos y eso es de vital importancia, teniendo en cuenta que las regidos por los derechos tanto internacionales como la constitución de nuestro país y las leyes que no sobrepasen pues eso, ¿no? Para poder salir adelante. Partiendo de sus estudios, de su experiencia, ¿qué artículos, decretos, acuerdos usted nos podría pues comentar un poco sobre que tengan o que hagan referencia a la educación? Pues a mí me parece que ahorita lo que está mucho en boga es la parte ambiental. Me gusta mucho cómo los gobiernos influyen en ese aspecto, en promoviendo en la educación. Por ejemplo, la parte ambiental en las instituciones se organiza con lo que son los PRAES, ¿sí? Los proyectos educativos, ¿cómo se llama? Córtalo porque... Ya que estos proyectos permiten a las instituciones educativas enseñar a los estudiantes la importancia del ambiente y que no solamente es a nivel nacional, sino que ese cuidado del ambiente, de los recursos naturales, también deben ser a nivel mundial. Bueno, partiendo de la ley 115, de la ley 30 de 1992 o la ley de educación superior, ¿usted qué nos podría comentar? A mí me parece muy importante porque le dio la oportunidad a la educación de ser continuada. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes o los niños desde su primera infancia, hablemos de 2 años en adelante, 1 año, porque la misma ley lo dice, de 0 a siempre, permite que tengan acceso a la educación. ¿Sí? Bien sean jardines de bienestar familiar, bien sean jardines privados, los estudiantes están en contextos educativos. Obviamente pasan de su preescolar a su primaria, continúan en el bachillerato y generalmente se quedaba ahí, porque ya el estudiante no ve la oportunidad o la necesidad de profesionalizarse. Pero ¿qué sucede? Dándole la oportunidad a las instituciones de nivel superior, permite que los mismos estudiantes ingresen a estos programas, ampliando el campo no solamente profesional, sino también técnico y tecnológico, para que ellos tengan la oportunidad de prepararse más técnicos y más profesionales en los campos que ellos crean convenientes. Eso es muy importante en la educación. Bueno, y también el papel fundamental que tienen los padres de familia, por ejemplo, en las escuelas de padres de familia, que aparece reglamentado en la ley 1404 del 2010. ¿Usted qué considera al respecto? Pues a mí me pareció muy buena esa ley. ¿Por qué? Porque la educación no solamente se imparte en los centros educativos y no solamente por los docentes, sino la educación es un contexto en el cual el padre de familia es fundamental, juega un papel fundamental en la educación, porque él es el que en realidad está educando. Nosotros en la institución lo que nos dedicamos es como a enseñarles, como a decirles la importancia de estar allí, de aprender nuevos conceptos, pero en realidad el padre de familia es el primer educador. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos ven, por ejemplo, los talleres de padres como una herramienta para guiar a sus conceptos, para guiar a sus hijos, para saber cómo enseñarles, nosotros como institución podemos hacerlo. El problema radica es que algunos padres de familia ven eso como, ay, qué mamera, tener que ir, a mí no me gustaría, yo tengo otras cosas que sentarme a trabajar o a hacer o a descansar. Entonces no ven la importancia de esos talleres de padres. Pero la institución trata de aunar esos esfuerzos con las familias para sacar adelante a la juventud. Bueno, dentro de las instituciones vemos el proceso de la evaluación y cómo Colombia pues implementó el decreto 1290 en 1994. ¿Qué cambios o qué fundamentos o qué aspectos positivos o negativos usted vería dentro de este proceso? Pues dentro del decreto como tal, sí veo que se hace necesario la activación o la implementación de lo que son las rutas, ¿sí? Las rutas escolares. Me refiero yo, por ejemplo, córtalo porque me perdí. 3. Las rutas de atención escolar. Sí. Y la evaluación en ese aspecto tiene muchísimo que ver,
¿Por qué? Porque de todas maneras permite a los estudiantes plantear y a las instituciones plantear procesos reales de evaluación en el cual permita a los mismos estudiantes saber qué han aprendido, de qué manera lo han hecho, y a las instituciones saber si deben cambiar sus currículos, reformarlos o al mismo tiempo reforzarlos. Bueno, a partir pues, de su experiencia, de su estudio, ¿usted considera que faltan algunos aspectos educativos que toque poner en leyes, en decretos? ¿Faltan aún más leyes o decretos en nuestra educación colombiana? Pues claro, es claro porque yo digo que en educación no está escrita la última palabra. La educación siempre debe ser cambiante y evolutiva. Obviamente la educación que de pronto se impartía, hablemos unos 10 años, 15, 20 años atrás, para los jóvenes de esa época que somos ahorita los que estamos liderando el país, no es el mismo requerimiento que tienen las juventudes modernas, ¿sí? Por ejemplo, observemos cómo los estudiantes de hoy día ven en la tecnología un aspecto fundamental como modelo de vida. En la época de nosotros la tecnología pues se veía, pero no era como algo tan fundamental y tan importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este aspecto sí debe reglamentarse y debe fundamentarse las leyes observando las necesidades de la juventud. Entonces podría decir que en este momento no está escrita la última palabra en leyes. Hay que seguir trabajando en eso, hay que estar con los ojos atentos, observando las necesidades de cada uno de los ciudadanos, de las sociedades, de la cultura, y así mismo empezar a legislar, ¿sí? Eso es importante en la educación. Bueno, pues coordinador Yassar, le agradecemos por su tiempo, por sus respuestas y esperamos pues en una próxima oportunidad tenerlo nuevamente acá para poder consultar nuevas normas o nuevas leyes que nos gustaría conocer. Muchísimas gracias, Andrea, por darme esta oportunidad, y pues en realidad sí es importante que todas las instituciones, las personas busquemos y aunemos esfuerzos para mejorar los aspectos educativos. Bueno, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego.